temática resulta problemática, con mucha discusión, porque es un tema en el que se van a interceptar no solamente cuestiones filosóficas, sino científicas y también de carácter religioso. Estamos hablando de el análisis del tema de la corporeidad o corporalidad como rasgo distintivo en el ser humano. No sé si van a empezar o desplegás el Power, Marina, y empezás con el desarrollo. Un segundo. No te escucho, a ver. Bueno, No escucho. hola, hola. Sí, estoy con algunos ruidos acá en casa, disculpen. ¿Van a desarrollar el esquema? Empezamos con el desarrollo del esquema. Sí, ahí lo estoy buscando. Si querés empiezo, Carlos, y si en todo caso si Bueno, hay mucho ruido te dejo a vos. Bien, bueno, les pido por favor, si escuchan mucho ruido, que me avisen y le doy la palabra a Carlos, que bueno, tengo acá unos arreglos en casa que no tenía previstos, pero bueno, quizás con los auriculares y con el micrófono se pueda hacerlo más bien. Bueno, como contaba Carlos, hoy vamos a hablar un poco de las perspectivas antropológicas desde la corporeidad, en donde vamos a ver lo que es el ser humano, como bien dice el título, desde su corporeidad, ¿sí? Desde su cuerpo. En las clases anteriores vimos un poco lo que es el ser humano frente a la sociedad, ¿no? Su relación con el otro, su relación consigo mismo. Y ahora, ¿qué es el ser humano? Los estudios antropológicos desde su cuerpo. ¿Sí? Para eso vamos a empezar a ver que hay interpretaciones dualistas e interpretaciones monistas. Dualismo en filosofía, se dice que hay un dualismo cuando hay dos elementos que no pueden sintetizarse, o sea, no pueden unirse el uno con el otro, con lo cual están en permanente tensión, ¿sí? Están en conflicto, porque son dos elementos que forman un mismo sistema, que están en un mismo tiempo y lugar, pero al no poder unirse, eso genera tensión, ¿sí? Siempre que se dan estas características, en filosofía hablamos de dualismo, que confluyen en un mismo momento y en una misma realidad dos elementos. Por ejemplo, también en derecho estudiamos el derecho subjetivo y el derecho objetivo, el derecho público con el privado, los derechos personales con los derechos reales, ¿sí? Esos también son dualismos. El primero que vamos a ver, y quizás es el más importante desde la filosofía, es el dualismo platónico. Sí, es la interpretación del ser humano más difundida a lo largo de todos los siglos y dominó el pensamiento filosófico y la reflexión del individuo durante muchísimos siglos hasta el día de hoy. ¿Sí? Antes de explicar el dualismo platónico, es importante hablar un poco de lo que pensaba Platón. En las clases anteriores vimos un poco de este dualismo ontológico, hablamos en alguna oportunidad de Platón que discierne entre dos universos distintos, ¿sí? Platón sostenía que son discernibles dos estructuras. Por un lado, el mundo de las ideas y por otro lado, el mundo sensible. No sé si logran ahí ver la imagen, está ahí un poco explicado, ¿sí? Por un lado, el mundo de las ideas era un mundo inmaterial, que es el mundo de las almas, también se le dice, que es un mundo inteligible, ¿sí? Platón decía que es el único verdadero, ¿sí? Este mundo está compuesto por almas o por ideas,
que son inmortales y son perfectas y eternas, ¿sí? Nunca cambiaban, no nacían ni morían, sino que siempre permanecían. Estas ideas son incorpóreas y encierran esencias. Por otro lado, existe el mundo sensible, que este mundo sensible, que es un mundo físico o un mundo material. Decía Platón que en él se encuentran los objetos físicos, lo que se puede conocer a través de los sentidos, y que él decía que estos objetos estaban construidos por el demiurgo, que era un dios creador del mundo, que le daba forma a la materia, ¿sí? Y demiurgo lo que hacía era, de esas ideas que componían el mundo inmaterial o el mundo inteligible, hacía copias con materia para el mundo sensible, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el mundo sensible son las copias de aquello que está en el mundo inteligible. Hay dos tipos de conocimiento se despliegan en estos universos. Por un lado está el conocimiento sensible de este mundo, que es de este mundo material, que es lo que percibimos a través de los sentidos, ¿sí? Al contrario de lo que pasaba en el mundo perfecto, en donde las ideas o la materia son eternas y perfectas, en el mundo material, eh, estos objetos nacen en un momento determinado y mueren, perecen, no son inmutables, sino que van cambiando. Por eso decía Platón que de ese conocimiento sensible que nosotros percibimos a través de los sentidos, como esos objetos cambian, ese tipo de conocimiento también cambia, ¿sí? Entonces no es un conocimiento cierto. Él decía que ese tipo de conocimiento, de eso siempre se puede tener una simple opinión, ¿sí? En algún momento hablamos de esto, de doxa o simple opinión, que es el reflejo de ese mundo material del que hablaba Platón. Sí, Carlos, adelante. Y quería simplemente subrayar esto conforme lo que estás contando, que tengan en cuenta que habría tres dualismos en la lectura platónica, como bien dijo Marina. El primer dualismo sería el dualismo ontológico, la realidad para Platón, para los griegos en ese momento, la realidad tenía dos niveles, el nivel de las ideas y el nivel del mundo terrenal. Eso en cuanto a la estructura de la realidad. En cuanto a la manera de conocerlo, lo que estaba llamando, lo que estaba señalando Marina como dualismo epistemológico, es decir, la realidad se conoce de dos maneras. La primera manera es la forma sensible, a partir o a través de los sentidos, con todas sus dificultades, y la segunda sería ya a un nivel no de simple opinión, sino racional o respuesta razonada, o el uso de la racionalidad en el conocimiento. Y vamos a tener un último derivado lógico de estos dos dualismos, que es el dualismo antropológico. El dualismo antropológico porque la idea que ahora vamos a seguir desarrollando es que el ser humano está compuesto por dos sustancias y como la expresión hoy marcamos de dualismo no se pueden sintetizar, que son el caso del cuerpo y el alma. Nada más que para esto, para subrayar, tengan en cuenta estos tres niveles de dualismo. Si continúa Marina, por favor. Bien, perfecto. Bueno, como decía Carlos, entonces hay dos fuentes de conocimiento, que es que es la razón, por un lado, que es el conocimiento que se percibe en el mundo inteligible, y por otro lado, la doxa o simple opinión, que es del mundo sensible. Em, Partiendo de este dualismo ontológico de Platón, se desprende el dualismo antropológico, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente filmina, que acá se va a ver bien. El dualismo antropológico
Dice Platón que el ser humano es un compositum, acá está, ¿sí? Es un ser compuesto. Por un lado, el alma, que el alma pertenece a ese mundo inteligible, al mundo de las ideas, con lo cual es incorruptible, es perfecta, no perece nunca, no nace nunca. Y por otro lado, el ser humano es cuerpo, ¿sí? Tiene un cuerpo, que este cuerpo pertenece a este mundo material, al mundo sensible. Este cuerpo, como todos los objetos del mundo material y el del mundo sensible, nace, muere, perece, cambia, ¿sí? Este es el dualismo antropológico de Platón. El ser humano, dice él entonces, que es un compositum, es un ser compuesto por alma y cuerpo. Las almas, dice Platón, vivían en un mundo, en el mundo de las ideas, que él lo llamó Topus Uranus, que estaba más allá del último astro. Entonces Platón pensaba que estas almas convivían en ese mundo, eh, que captaban, mientras eran almas, digamos, captaban las esencias directamente, no necesitaban a estos sentidos como mediadores, y por una cuestión que Platón no llegó a desarrollar del todo, o por lo menos no se encontró nada escrito al respecto, estas almas eran encerradas en un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo era la cárcel de estas almas. Por alguna falla, entonces estas almas eran encerradas en este cuerpo y ya el alma en el cuerpo necesitaba los sentidos para poder percibir, para poder conocer. ¿Sí? Entonces, el cuerpo era corruptible, finito y mortal, y el alma era incorruptible, infinita y mortal. El alma, como decíamos, decía Platón que es la auténtica realidad del ser humano. Al pertenecer a este mundo inteligible, a este mundo de las ideas, es la auténtica realidad del ser humano, ¿sí? El alma es el ser humano, es preexistente al cuerpo, como decíamos, no nace nunca, sino que siempre existió y tenía esta virtud de la intelección de las ideas, ¿sí? De conocer la intelección de las esencias, de conocer las esencias y las sustancias directamente, sin necesidad de mediar con nada. Y estas almas estaban condenadas a vivir en un cuerpo por una falla que no se conoce, y Platón, bueno, describe al cuerpo como la cárcel del alma. Ahí, Marina, volví un Sí, poquitito, eh, bien. por- si vamos ahí simplemente marcar esto, están condenadas a vivir en un cuerpo. Tenemos que tener presente que para para los griegos, para la cultura helénica, el ser humano era el resultado del ingreso del alma, por algún motivo desconocido, como se decía recién, al cuerpo. Y entonces a partir de allí empezaba lo que nosotros conocemos como vida terrenal o vida común. Y condenadas a vivir en un cuerpo, y esa condena solo podía, si quiere, levantarse, suprimirse o acortarse con la labor que cada uno de nosotros, encerrados en ese cuerpo como alma, le diésemos a nuestra vida cotidiana. Es una cuestión ética. Él se moría y volvía, empezaba el mismo proceso, el alma regresaba a ese mundo de las ideas, pero si no había tenido un comportamiento ético importante, la práctica de la virtud, como lo vamos a ver, en- inmediatamente retornaba y se encarnaba en otro cuerpo. Y así sucesivamente hasta que tuviese una actitud o un comportamiento completamente o totalmente virtuoso. En ese caso ya volvía al mundo
de las ideas y permanecía. Tal es la cuestión de lo ético, la importancia de lo ético, del despliegue de las virtudes por parte de los griegos, que qué ocurría si el comportamiento en las sucesivas encarnaciones era negativo, desprovisto de todo valor, el alma en algún momento ya no iba a encarnar en un ser humano, sino que decían o sostenían o pensaban los griegos, iba a encarnar en un animal, con lo cual el regreso o el retorno a ese mundo de las ideas ya le iba a quedar completamente vedado o impedido. Esto para marcar, para resaltar la importancia que tenía el ejercicio de la virtud y de los valores en, en esa cultura. Sí, continúa por favor, Marina. Sí, un poco en línea de lo que cuenta Carlos. Por eso también para ellos no era factible el suicidio. ¿Sí? Después vamos a ver un poco más una de las salidas o la liberación, ¿no? de las almas era la muerte. Pero al creer en la reencarnación, como dice Carlos, eh, al- no era una solución el suicidio, ya que podían recarnar en un cuerpo mucho peor. Sí, después lo vamos a ver también un poco en profundidad, pero va en línea con este pensamiento y con lo que contaba Carlos. Bueno, volviendo al tema, entonces, el alma, como decíamos, es la auténtica realidad del ser humano y está condenada a vivir en un cuerpo. ¿Sí? El cuerpo tiene la característica de que tiene limitaciones, como dice ahí en el último ítem. Y esas limitaciones también hacen que el alma no pueda conocer, digamos, ¿sí? Que no se pueda conocer directamente. Y solamente el conocimiento del cuerpo a través de los sentidos puede ser doxa o simple opinión porque, como decíamos, muchas veces los sentidos engañan, estas limitaciones del cuerpo, las enfermedades, los dolores, el cansancio, las debilidades que puede tener el cuerpo, no dejan que nosotros podamos conocer directamente. Sí, decía Platón que nosotros podemos conocer, pero lentamente, ¿sí? A través del uso del cuerpo, a través del pensamiento dinámico, pero no podemos hacerlo directamente como hacían las almas en aquel mundo de las ideas. Hay en conocimiento, perdón, antes de seguir, una cuestión terminológica importante. Fíjense que dice conocimiento, doxa o simple opinión, que sería lo contrario, por eso el término va a ser usado por los griegos, es el de epísteme, es doxa o simple opinión o epísteme o conocimiento con visos de verdad o verdadero. De ahí el término, de ahí el derivado, que las teorías que se dedican al conocimiento, a las diferentes maneras de conocer, suelen tener como nombre genérico el de epistemologías. ¿M? Ese es doxa, simple opinión, o epistemología o epísteme, que es el término que utilizan ellos. Sí, adelante. Bien, pasemos a la siguiente filmina. Bueno, entonces el cuerpo es concebido como la cárcel del alma, ¿sí? Con todo lo que ello, con todas las consecuencias que ello significa, ¿no? Denigrar al cuerpo de esa manera o verlo ahí como, como una cárcel, digamos. Y decía Platón, ¿qué quiere un prisionero? ¿Sí? Un prisionero quiere escaparse o liberarse. Entonces, el ser humano lo que intenta hacer es eso, o sea, las almas prisioneras intentan escaparse. Durante toda la vida intentan liberarse de ese cuerpo, de esa cárcel. ¿Y cómo lo hacen? Para Platón había dos maneras de liberarse del cuerpo. Una, que era una salida transitoria, era la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, a través de la filosofía, es una tarea, como nosotros contamos desde la primera clase, que permite captar la esencia de las cosas, ¿sí? Intenta llegar a un conocimiento profundo a través de la razón. Entonces, la filosofía, decía Platón, era una salida transitoria a esa cárcel.
¿sí? Le permitía al alma ir más allá. Y la salida definitiva, como decíamos recién, es la muerte, ¿sí? Acá viene una idea muy importante de este dualismo platónico, que es cuando el cuerpo se moría, digamos, cuando la persona se moría, el alma volvía a aquel mundo de las almas, aquel mundo de las ideas. ¿Sí? Y esta es la razón por la cual se extendió este pensamiento a lo largo de Oriente y de Occidente eh, durante muchísimos siglos. ¿Dónde escucharon esta idea del alma que preexiste al cuerpo, que cuando nos morimos el alma va al cielo? ¿Dónde la escucharon? A ver, ¿quién se anima? ¿Tiene que ver con la religión, la iglesia? Bien, bien. ¿Alguien más? Bueno, sí, tal cual. Eh, esta idea la introduce, la agarra el cristianismo, digamos, y, y lo que ofrece este pensamiento, este dualismo, es eh, un consuelo ante el misterio de la muerte, ¿sí? Un gran consuelo ante el misterio de la muerte, que es quizás uno de los más angustiantes del ser humano, ¿no? Entonces, por este motivo es que el dualismo antropológico tuvo tanta recepción, tanta aceptación y se expandió durante todo el mundo y durante muchísimos siglos, ¿sí? Porque logra resolver este misterio de la muerte. Pero también tiene consecuencias negativas en el día a día, ¿sí? Ver al cuerpo como una cárcel tiene muchísimas consecuencias para el cuerpo, ¿sí? Por eso también el trabajo intelectual, el que no se hace con el cuerpo, sino el que se hace con la mente, es más importante que aquel realizado por el cuerpo. Esto hizo también que al cuerpo no se lo respete, se lo desprecie. Este pensamiento de que todo lo relacionado con la estética corporal se concibe como superfluo, como que no tiene ninguna función. Y también esta concepción y este pensamiento ayudó a la expansión del capitalismo. ¿Por qué? Porque se hacía al obrero trabajar durante muchísimas horas, total, no importaba el cansancio que tenga su cuerpo, porque lo que importaba era el alma, ¿sí? Y el trabajo obrero estaba muy devaluado. Estas son las consecuencias negativas de este pensamiento filosófico, de este dualismo antropológico. Y otro problema que presenta esta antropología es que no se identifican actividades exclusivas del alma, ¿sí? Para todo necesitamos el cuerpo. Para pensar necesitamos el cuerpo, por eso muchísimas veces cuando estamos enfermos o cansados nos cuesta tanto pensar, concentrarnos, estudiar. No hay, para recordar también necesitamos el cuerpo, no hay actividades propias del alma o exclusivas del alma. Así que por un lado, este dualismo antropológico resuelve el tema de la muerte, da un consuelo inigualable frente a ese misterio, pero no logra resolver los problemas de la vida, digamos. Esa es la crítica que se le hace a este dualismo, ¿sí? Eh, desprestigia Ahí, el cuerpo. Sí, Carlos. sí, quería puntualizar que una primera lectura de Platón, en las primeras lecturas que Platón hace de la cuestión, marca la dureza de que el cuerpo es ineludiblemente una cárcel que hay que tratar de superar. Después, sus intérpretes dicen que Platón aminora la dureza de la postura y ya no ve al cuerpo como una cárcel, sino que juega con una imagen
que es la imagen de la barca y el barquero. Aminora la negatividad del cuerpo y en la imagen, la barca y el barquero, la barca sería el cuerpo y el barquero sería el alma. Acá ya se acomodarían un poco más intelectual, habría como una especie de interacción y la tarea del barquero sería conducir a destino a esa barca sin que ésta se dañe o se resienta en el camino. Pero en la segunda lectura ya no es, o última lectura de Platón, ya no es tan dura el significado que se le da al cuerpo. Sin embargo, sigue siendo jugando un papel menor, muy desvalorizado. Em, es una especie de herencia de Occidente también la importancia que se le suele dar a todo lo que tiene que ver con la intelectualidad y no tanto lo que tiene que ver con la corporalidad. Hasta hoy en día está la discusión sobre si algunos trabajos son o más o menos valiosos, teniendo en cuenta qué es lo que se pone en juego. Si es un problema eh, o es un trabajo que tiene que ver con lo mental, con lo intelectual, se lo considera, se lo suele considerar equivocadamente más importante que un problema que tenga que ver con, o una cuestión que tenga que ver con lo corpóreo. Esa también es una de las herencias o legados que nos ha dado Grecia, la cultura helénica. Si volvés un cachitito, porque antes de que pasemos a probablemente a otro dualista, hay un dato que quiero marcar para que vaya al comienzo, no quise pararlo en el comienzo, porque ahora puede aparecer más claro. Volví la placa anterior, en la anterior, la primera creo que es. Ahí. ¿Quién es el ser humano desde su corporeidad? Interpretación de origen, pasamos al segundo, pasame al segundo tema. Hay un micrófono abierto, por favor. No sé si quieren preguntar algo. Ahí está. Quédate unos segundos ahí. Fíjense, hablamos de que dualismo implica dos elementos que no pueden sintetizarse y que están en permanente tensión. El dualismo, ya vamos a ver después otros autores dualistas y vamos a efectuar una crítica sobre esto, se va a apoyar previamente en algo y precisamente el dualismo va a ser una manera de interpretar algo previo a su formulación como tal. Y qué sencillo, ¿y qué es esto? Es la dualidad. En lo que estamos discutiendo y pensando ahora es la dualidad. La dualidad implica, eh, interpretando al ser humano o tratando de leer al ser humano, en este caso con términos griegos, cuerpo y alma. Pero la dualidad no es exactamente lo mismo que el dualismo. Yo puedo hablar de una dualidad y que esta dualidad esté presente al mismo tiempo, como lo vamos a señalar o afirmar, en el ser humano. Ahora, cuando esa dualidad, cuerpo y alma, se interpreta como el cuerpo jugando un papel secundario o accesorio del alma, entonces ahí ya caemos en el dualismo. El dualismo es una manera de interpretar equivocada la dualidad que constituye al ser humano. Repito, el dualismo implica partir de la dualidad que está presente en el ser humano, pero atribuirle cierto papel al cuerpo o al alma en detrimento del cuerpo. Esta interpretación ya es una interpretación dualista y hace ver que en principio el alma es más importante que el cuerpo. Acá ya se está distorsionando algo que nosotros sostenemos o vamos a sostener como idea fundante, que es la unidad en el ser humano, que es la participación al mismo tiempo de
no diría sustancias, sino de estructuras que conforman al hombre, pero que no pueden verse ni como cosas separadas o yuxtapuestas, como en el caso de dualismo, ni tampoco como si hablamos de unidad de un solo elemento unitario, porque esto implicaría, lo vamos a ver ahora más adelante, el monismo. Todo parte entonces, cierro esta idea, con la dualidad. El ser humano es una dualidad. Si nos equivocamos en la lectura, en el primer caso podemos caer en un dualismo. Y también vamos a ver que si nos equivocamos en la lectura de la unidad, podemos caer en un monismo. Ahora sí, volvemos entonces a lo que estábamos contando, Marina. Bien, ahora vamos a pasar al dualismo cartesiano, pero les consulto si alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca del dualismo platónico, que es el más difundido y el que seguro ustedes han tenido algún acercamiento en algún momento. Porque es Esto parte, también sí, sí es importante y esto también, bueno, tanto el dualismo antropológico, el dualismo ontológico que contábamos de Platón, ya lo habíamos mencionado en alguna de las otras clases, también él lo explica a través de la alegoría de las cavernas, ¿sí? Él mm, decía que este mundo sensible, digamos, el mundo era el mundo subterráneo, el mundo de la caverna, y el mundo de las ideas se encontraba en el exterior. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario acerca de lo que acabamos de contar. ¿conocen la alegoría de la caverna? ¿La vieron, estudiaron? ¿No la vieron en algún momento en la facultad, la alegoría de la caverna? Yo no, profe, no escuché. Bien, no la estudiaron. Les contamos entonces, em, Yo la vi con eh, Petoruti, ahí está. Lo deben haber visto en Introducción al Derecho, probablemente. sí. Bien, la alegoría de la caverna implicaba prisioneros que estaban encerrados en una caverna, que estaban sentados con grilletes, no podían moverse y estaban mirando hacia la pared, no hacia no lo que sería la salida de la caverna. Entonces, eh, por fuera había un corredor que conectaba la caverna con el exterior y cuando se hacía de noche o salía el sol o se oscurecía o había movimiento de personas, ellos simplemente lo que podían ver era la sombra que se reflejaba sobre la pared. Por eso, en esta alegoría, Platón nos marca, estamos en el mundo de la doxa de la opinión, tenemos que liberarnos y lo que exclusivamente vemos es un remedo de la realidad, algo que nos parece que es la realidad, pero que no son simplemente, no es más que sombras que se proyectan, es un conocimiento inexacto, pobre. ¿Qué ocurre? Según esta alegoría, uno de los prisioneros perdón, rompe o se libera. Esto es interesante lo que va a cantar Platón, porque en realidad, más allá que estemos o no de acuerdo con sus postulados filosóficos, tiene que ver con algo que está siempre presente y candente en los seres humanos, que es las dificultades que tenemos al conocer y los errores que cometemos al supuestamente creer que estamos conociendo algo que es correcto o verdadero. Se libera de los grilletes uno de los prisioneros, sale, escapa y entonces primero cuando toma contacto con el mundo casi es cegado, porque claro, estaban acostumbrados permanentemente a estar en la semioscuridad. Cuando se acostumbra, empieza a ver la diferencia. Las sombras ya no son sombras, hay personas, hay animales,
sol, nubes, la realidad es completamente diferente a lo que él podía percibir. Y lo interesante es esto en el relato. Con toda esta información, el prisionero vuelve. ¿Qué piensa el que era prisionero? Les voy a explicar a mis compañeros que por qué estamos equivocados, suponiendo que la realidad es lo que percibimos al mirar hacia la pared y darse cuenta que hay otra, que hay otra manera y que es la correcta. Regresa, cuenta esto, pero claro, los prisioneros, los que se mantenían engrillados, no lo entienden. Se asustan, en un momento se aterran y después piensan que los quieren engañar. Y entonces, ¿cómo termina la alegoría? Lo golpean hasta matarlo. Eh, por eso la alegoría también tiene arroja mucha luz sobre errores que debemos conocer. Cuando se nos indica, se nos quiere hacer abrir los ojos ante la realidad, nos negamos inmediatamente a verlo. ¿m? Como decía Mark Twain, que es mucho más fácil engañar a la gente y mucho más difícil hacerle ver que ha sido engañada. Eh, Son dos lecturas que, a pesar de las diferencias y los siglos que ha pasado en uno y otro, podrían reflejar o reflejan, creo yo, muy bien lo que es los problemas que tenemos los seres humanos al intentar conocer. ¿m? Vuelvo entonces, eh, Marina, a Descartes ahora. Bien, bárbaro, sí, sí, ahora seguimos. Era también, como decía Carlos, hoy tiene tantas aplicaciones la alegoría de las cavernas que es interesante volver a releerla y volver a escucharla de vez en cuando porque tiene siempre aplicación actual para muchas cosas. Bien, ahí voy a reanudar con el Power. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del dualismo cartesiano. Este es otro dualismo, como decía también Carlos, es otro pensamiento que refleja al ser humano como una dualidad, o sea, como compuesto por dos elementos, ¿sí? En las clases anteriores, no sé si recuerdan, cuando hablábamos de Descartes, cuando vimos el individualismo y esta idea del yo pienso, luego yo soy. Si se acuerdan un poco de cómo venía eso y de dónde venía el yo pienso, luego yo soy, bueno, Descartes, eh, al instalar este principio, que es la base de toda su filosofía, él dice que él puede demostrar la existencia, su propia existencia a través del pensamiento. Pero él demuestra la existencia del pensamiento en esa razón y es de lo único que puede dar seguridad, de que pensar demuestra la existencia del pensamiento, de la razón. Y que por otro lado es el cuerpo, ¿sí? Entonces dice que el ser humano está compuesto por la razón o la mente y por otro lado el cuerpo. La razón de la que él sí puede dar certeza, seguridad de que existe a través de ese yo pienso, es distinta a la realidad del cuerpo. Que el cuerpo, como dice Descartes, al ser percibido a través de los sentidos, y dice él, y estos sentidos pueden fallar o pueden estar equivocados, no podemos demostrar con seguridad su existencia, ¿sí? O está sujeto, por lo menos, a duda. ¿Se acuerdan que él decía, yo pienso, luego yo soy?
y después propone dudar de todo. Entre el dudar de todo, también él incluía al cuerpo, ¿sí? Entonces, el ser de la persona, del ser humano, era esa razón. Y por otro lado, esa persona tenía un cuerpo, que era un objeto material y que era, decía Descartes, un conjunto de figuras. ¿Sí? El alma es el pensamiento y se encarga del entendimiento puro, y el cuerpo es un simple mecanismo. Descartes lo describe como un reloj, ¿sí? Un simple mecanismo que está sometido a los sentidos y a las leyes de la mecánica. Descartes lo que hace es cosificar al cuerpo. Vamos a ver esta placa. ¿Sí? Entonces él decía que la razón, que era el alma o el pensamiento o la mente, a través del yo pienso, luego yo soy, demuestra la existencia en cuanto al pensamiento. No así del cuerpo, que era un objeto físico, que al ser percibido a través de los sentidos estaba sujeto a duda. El alma es el pensamiento y se encarga del entendimiento, de la voluntad y de la imaginación. En cambio, el cuerpo, decía él, que es un simple mecanismo y al estar sometido a los sentidos y a las leyes mecánicas, no es libre. ¿Sí? Descartes lo que hace es cosificar al cuerpo, lo desnaturaliza, lo reduce a una simple máquina, ¿sí? Lo compara con un reloj, nada más y nada menos. Si acá volvemos de nuevo a ver dos elementos en donde uno es más importante que el otro, en este caso la razón o la mente es más importante que el cuerpo, y el cuerpo lo reduce a una máquina, a una mera máquina, que también tiene, por supuesto, consecuencias negativas. Platón dice que el cuerpo es la máquina del alma, ¿sí? El alma es la conciencia, que es lo que realmente nos hace ser, la razón, y por otro lado está el cuerpo. Él, en el discurso del método, escribe lo siguiente, se los leo. Dice: conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de alguna cosa material. De suerte que este yo, es decir, el alma por el cual yo soy lo que soy, acá dice específicamente, literalmente, que nosotros somos alma, es enteramente distinto del cuerpo y hasta más fácil de conocer que este. Acá hay un dualismo puro, ¿sí? Dos elementos. El alma separada del cuerpo. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. En esta frase del discurso del método se ve claramente este pensamiento dualista de Descartes, ¿sí? Que ve al ser humano como alma y cuerpo, como dos realidades distintas en la que uno sigue siendo si el otro no es. ¿Lo pueden ver claramente? ¿Lo pueden captar? Ahora, la crítica que se le hace a Descartes es la siguiente, ¿sí? Se empiezan a preguntar los filósofos de la época, le empiezan a preguntar a Descartes cuando expresa todo su pensamiento, dice que el cuerpo hace lo que el alma le dice, lo que la mente le dice que haga. ¿Sí? Yo muevo las manos y hablo por el micrófono porque la razón o la mente influye sobre mi cuerpo. ¿Sí? Entonces los filósofos de la época le empiezan a preguntar a Descartes, ¿cómo es que si son dos realidades distintas, si son dos realidades diferentes, cómo puede la mente o el cerebro mandar al cuerpo a hacer lo que hace, y a la vez el cuerpo cómo influye sobre la mente a través de los sentidos? Digamos, si yo toco con la mano algo caliente,
cómo eso que toco caliente le informa a mi cerebro que está caliente, ¿sí? Entonces dicen, hay una relación entre estas dos realidades distintas, no son tan distintas si una influye sobre la otra, ¿sí? Entonces, Descartes dice que existe una conexión entre el cuerpo y el alma. Por más que sean dos realidades distintas, él cuenta en un libro que salió publicado años más tarde, que se llama Tratado del Hombre, explica que hay una conexión entre ese cuerpo y el alma a través de la glándula pineal, que es una glándula que está en el cerebro, ¿sí? A través de esa glándula, el cerebro le manda información al cuerpo, que es una parte física del cuerpo en donde se encuentra esa influencia de la mente hacia el cuerpo. Pero igual, dice Descartes, por más que tengan una conexión, siguen siendo dos realidades distintas. Aunque reconoce cierta influencia de la una sobre otra, sigue diciendo que son dos realidades distintas. Sostiene el dualismo, sostiene que hay dos elementos que confluyen en el ser humano. ¿Sí? El cuerpo y alma se relacionan entre sí, pero son dos realidades distintas. Y esta fue la última interpretación dualista que vamos a ver en la clase. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Podemos avanzar o quieren hacer algún comentario? Carlos, no se te escucha. No sé si estabas hablando. Yo tampoco lo escucho. No se te escucha, Carlos. Carlos, no se escucha. No. No, no se escucha. Si querés probar a desconectarte y volverte a conectar. Bien, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Se va entendiendo hasta acá? Ahora sí, Sí, ahora sí se se escucha. había desconectado, sí, me marcaba que Ah, estaba Mariana, te desconectado. escucha. Bien, volví un poquitito a la otra, por favor. Ahí, ahí. Andate a esa, no, a la que seguía, creo. Ahí. Ahí está, ahí está la principal pregunta, el principal cuestionamiento y lo que han intentado hacer hasta ahora sin un resultado satisfactorio, todos los dualismos, que es cómo explicamos la presencia, cómo explicamos que estén presentes y se justapongan dos sustancias diferentes que no se pueden sintetizar, pero que sin embargo parecería que están uno al lado de la otra o juxtapuestas una con la otra, cómo es la conexión, cómo es la vinculación, cómo es la relación, cómo se entiende que dos elementos juxtapuestos se combinen y expliquen el movimiento o el andar que podríamos decir de alguien de la única realidad en el mundo que mm, entrecomillada podría considerarse como perfecta. ¿Cómo explicamos esa influencia? Ha habido muchísimos intentos, incluso un pensador casi contemporáneo del propio Descartes. Descartes es un pensador religioso, habla de Dios, y hay algunos pensadores de la misma época, también muy fuertemente influidos por lo religioso, como el caso de Malebranche, que llegan para intentar resolver los baches de la teoría de la explicación cartesiana, la insuficiencia de la explicación cartesiana, y apoyando en la idea de Dios,
eh, pergeñar teorías como hay una teoría muy famosa que se llama la teoría del ocasionalismo, en donde em, esos baches que uno podía pensar podrían darse, suponiendo que no puede ser tan fluida y tan plástica la relación entre la conciencia, o en el caso de Descartes, y el cuerpo. Malebranche dice que en esos casos interviene, por eso se llama ocasionalismo, en esas ocasiones interviene Dios. Es Dios el que completa esos espacios vacíos, esos lugares en donde uno pensaría la conexión no está, desaparece, o cómo puede explicarse. Autores como Malebranche hacen intervenir a Dios para poder reforzar o para poder mejorar la lectura o la postura de Descartes. Pero es un dilema o una respuesta que vamos a ver después. Modernos dualismos, los dualismos siguen vigentes. El dualismo sigue vigente hoy de forma más sofisticada, si se quiere, pero apoyándose en los mismos puntos de partida que lo hacían Platón y Descartes. ¿Por qué ha tenido una enorme influencia? Porque se ha originado en la cultura helénica. La explicación del hombre en Occidente prima, influye, manda la interpretación que hacían los griegos, empezando por Platón, toda la cultura helénica. Pero al mismo tiempo, lo vamos a ver y es conveniente marcarlo ahora, al mismo tiempo hay otra cultura que permeó el pensamiento y la voluntad del planeta, aunque no con tanta influencia en el occidente, que es la cultura semita. La cultura semita es diametralmente opuesta a la cultura helénica. La cultura semita, que luego va a aflorar como cuerpo doctrinal en el cristianismo, ¿m? Pero el cristianismo va a sufrir la influencia de la cultura helénica. Por eso lo que hoy preguntaba Marina y alguien respondía de dónde o en qué momento escuchamos nosotros el hecho de un alma que muere, que vuelve o que puede reaparecer, es la influencia helénica, la muy fuerte influencia que los griegos tuvieron en la cultura semita y, por supuesto, en la iglesia, en el magisterio de la iglesia, pero un poco a contracara o contrapelo de los propios textos sagrados. No hay ninguna duda que la Biblia, que es el texto sagrado fundacional o religioso, no recepta la idea dualista. ¿M? Eh, sobre estas dos grandes estructuras mentales, pivotea la explicación sobre la relación en el hombre entre cuerpo y alma, con sustancia pensante, sustancia extensa, mente y cerebro, etcétera. Tengamos presente que son estas dos culturas, pero a nosotros nos ejercido muchísimo más influencia la griega, la helénica. Por eso hoy todavía está tan presente en las lecturas occidentales. Y por ejemplo, em, el animismo, que es una postura que supone que los seres humanos pueden llegar a conectarse o vincularse con seres que ya no están en este mundo, también parte de esta dualidad. Me puedo conectar porque evidentemente hay algo de aquella persona que ya no está en el mundo que todavía está presente. ¿M? El espiritismo, todas estas corrientes que no es que hayan desaparecido, son atávicas, son muy viejas, pero todavía se mantienen en Occidente. Tal vez la fuerza que tengan de imantación sea, entre otras cosas, el hecho de que nos ofrecen como una especie de consuelo. ¿Quién, quién no daría lo que tal vez no tenga para poder, entrecomilladamente, volver a conectarse con alguien que ya no está en el mundo ni podrá volverlo a estar de manera definitiva? Esa es la fuerza que tienen lecturas como el espiritismo, el animismo, muy vinculadas al dualismo. Y sobre todo con una, yo diría, con una, a veces no,
no siempre detectada, pero con una presencia muy fuerte, por ejemplo, en un continente como el nuestro. Ahora sí, pasamos al monismo, y antes de que arranques con las interpretaciones monistas, recuerden lo que dije hace un ratito. ¿Cuál es la diferencia partiendo de que suponemos que hay en el ser humano una dualidad? ¿Cuál es la diferencia del monismo respecto del dualismo? No. La diferencia del monismo respecto del dualismo va a ser la siguiente. Si se habla de unidad en el ser humano, es porque alguna de estas dos variables es real y la otra no existe. Por eso el monismo también es una interpretación equivocada de la dualidad. ¿M? Hace al revés de lo que hace el dualismo. Va a decir, o hay cuerpo o hay alma, o hay materia o hay mente. Una de las dos, no las dos. También es una interpretación equivocada. Adelante, Marina. Bien, perfecto. Bueno, como decía Carlos, estas interpretaciones respecto del ser humano dicen que existe un solo elemento operante, ¿sí? Por un lado, el monismo idealista expresa que somos solamente almas o espíritus y que el cuerpo no existe. Se conoce a la creación del mundo por un Dios, que es una idea absoluta, y afirma que solo existe nuestra conciencia. ¿Sí? El mundo material, la existencia, solo está en nuestra conciencia. Esto, bueno, el principal exponente del monismo idealista es Hegel, y que dice justamente esto, ¿no? Que todo lo que existe es percepción de nuestra mente. Esta idea es muy difícil de sostener porque el cuerpo, que el cuerpo existe es innegable, ¿no? El cuerpo existe. Con lo cual, estas ideas monistas idealistas tuvieron poca recepción y se difundieron muy poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque negaba la existencia del cuerpo y que creemos que esa existencia es innegable, digamos. Sí, perdón. Ahí, acá la cuestión en filosofía sería que es contraintuitiva. En filosofía se dice que ideas o pensamientos o teorías como estas suelen ser fuertemente contraintuitivas. ¿Qué quiere decir fuertemente contraintuitivas? Que aún sin conocer, que sin tener conocimiento o sin apoyarnos en teoría de ningún tipo, hay algo que percibimos que choca con eso que se pretende mostrar. Y una intuición muy fuerte, como dice Marina, una intuición fuertísima es desde los primeros minutos de vida y de nuestro desarrollo, el dato innegable de nuestra corporalidad. Entonces, admitir esto que va o que choca de manera contraintuitiva contra nuestras propias sensaciones es muy difícil de sostener. Imagino yo que si tuviéramos que graficar una postura como la hegeliana, sería algo así como algo invisible que proyecta sobre un telón algo que es la realidad que nosotros vemos, tocamos y percibimos, y que eh, no sería más que una proyección, un proyector que nosotros no vemos, y que hace que supongamos que está, pero que no está. Es bastante abstrusa, pero sí es compatible con los autores modernos. No nos olvidemos que Hegel es un pensador moderno, como Descartes, y en ese momento
todos los pensadores modernos estaban enamorados de la razón, de la racionalidad, de algo abstracto, de lo espiritual. Era el auge de lo espiritual y de lo mental por vía razón. Entonces, pensamientos de este calibre eran bastante entendibles o uno no podría imaginar que pensaran de otra forma. Adelante, Marina. Bien. Y por otro lado, contraria a la postura idealista, digamos, se encuentra el monismo materialista. ¿Sí? El materialismo indica cualquier filosofía según la cual la materia es la matriz, ¿no? La última realidad. Y en este caso vamos a hablar de la materia como última realidad o única realidad del ser humano, del ser corpóreo. Este monismo plantea que el ser humano es solamente cuerpo, ¿sí? Alexandre Spirkin, que era un filósofo, describe al hombre como materia en su más alto grado posible de organización. ¿Sí? El ser humano es solamente cuerpo, es solamente materia. Y el fundamento de esta postura, de este pensamiento, de este monismo, es que no hay actividad en la que el cuerpo no participe. Como contábamos hoy, como decíamos, hasta para pensar necesitamos al cuerpo. Entonces, apoyados en esta idea, que sirve como fundamento para este monismo materialista, es que el ser humano es solamente cuerpo. Este materialismo se difunde a través de dos grandes corrientes, ¿sí? Por un lado, el positivismo científico, que el positivismo es una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la observación, ¿sí? Y que se obtiene mediante el método científico. Esta idea del positivismo científico nosotros la estudiamos en Derecho Penal cuando estudiamos a Lombroso, que llevó al máximo este positivismo científico, en donde describió antropológicamente, antropomórficamente al delincuente natural. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decía que por las características físicas de las personas podemos saber si era delincuente? ¿Sí? Esto es una expresión, es la expresión máxima de este positivismo científico. Bueno, este positivismo científico materialista hace que esta postura, este monismo materialista del ser humano también tenga relevancia y se incorpore el pensamiento filosófico. Y por otro lado, a través de la teoría marxista, nosotros hablamos el otro día de la teoría marxista del materialismo económico, ¿sí? Que también tiene muchísimo peso en la evolución del pensamiento del ser humano. Bueno, a través de esta teoría marxista también dice que el mundo es material por su naturaleza, ¿sí? Y los diversos fenómenos del mundo representan formas de la materia en movimiento. A través de estas dos corrientes es que se incorpora esta idea de el ser humano como cuerpo, solamente materia. Y que, como bien decía Carlos, al decir que el cuerpo es solamente materia, expresa además que no existe ni el pensamiento como algo autónomo, ni la razón como algo autónomo, sino que el ser humano es solamente cuerpo. El problema, el gran problema que tiene esta postura, esta perspectiva, es que no logra resolver el misterio de la muerte, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando el cuerpo desaparece, cuando nos morimos? Nada, ahí se termina todo, ¿sí? Como bien decía Carlos, ese abismo, ¿no? En el que nos presenta esta postura es la que
nos demuestra ese problema, ¿sí? El no lograr resolver eso es la causa por la cual sigue viéndose tan difundido el dualismo, los dualismos, ¿no? El dualismo platónico sobre todo. Yo les Ah, quería, si me esperas un poquito, de Marina, antes de entrar sí, ya en nuestra perspectiva, dijimos que el dualismo todavía sigue teniendo una fuerte presencia en Occidente. Ay, y lo es porque, por un lado, ha resurgido a partir de el crecimiento de la ciencia, las ciencias del conocimiento y lo que se llama la neurociencia. Los neurólogos, hay una corriente de neurólogos anglosajones muy importante y de pensadores también importantes que han revitalizado esta cuestión dualista y ahora lo hacen, ahora se presenta como el problema o la relación entre la mente y el cerebro. Hoy por hoy, siglo XXI, esta cuestión desde el ángulo dualista con las modernas teorías científicas y las neurociencias, insisto, se presenta como la cuestión, como el problema mente y cerebro. Habría tres, hay tres posturas básicas. Una que habla de la identidad, eh, es una postura dualista, pero que habla de la identidad entre la mente y el cerebro. En definitiva, mente y cerebro, esto lo hacen los neurocientíficos. Em, en algún momento interaccionan o interactúan y lo que prevalece en esa identidad y lo que va a resaltar y va a ser muy importante para explicar al ser humano, va a ser el cerebro y la mente va a jugar un papel subordinado. Después hay otra lectura parecida a esta, que se llama materialismo emergentista, que es también una explicación materialista de la realidad, pero a diferencia de la que dice que hay una identidad y una subordinación de la mente al cerebro, Bunge, un filósofo, un pensador argentino recientemente desaparecido, eh, fue el que llevó la bandera de esta lectura, dice que si bien es cierto, en el origen está la materia, con el tiempo y poco a poco, y como en una especie de evolución que no se detiene, va a aparecer, va a emerger en una fase de desarrollo la mente, pero teniendo como punto de partida lo material, que es el cerebro. Emerge, va surgiendo, es como una especie de evolución en el hombre mismo, pero sin perder de vista que el inicio, el núcleo, el punto de partida es lo material. Por eso se habla de materialismo emergentista. ¿M? Y una lectura parecida a la cartesiana en pensadores como Popper y algunos más, que se llama dualismo interaccionista. Es parecida, este dualismo es parecido al de Descartes porque aún de una manera más, de una forma más sofisticada, intentan explicar esa relación, esa vinculación que hay entre mente y cerebro, porque en la mente estarían presentes todos los estados de ánimo, emociones, eh, y en esa interacción el cerebro serviría como soporte para los estados de ánimo. Por ejemplo, yo les contaba en una clase anterior que una lectura cientista sería el intento de explicar sentimientos o emociones profundamente humanas como el amor, el respeto y otras en base a criterios meramente físicos. Por ejemplo, curvaturas, líneas, canales en el cerebro. Y esto es esos estados de ánimo que podríamos llamar estados de la mente, no serían más que una especie de reflejo de determinadas áreas en el cerebro. Por eso decimos que esto nos parece una explicación cientista, va mucho más lejos
de lo que tendría que ir, y después vamos a ver que estos fenómenos humanos como simpatía, amor y respeto tienen que ver con una condición humana sin ceñirla a lo material o a lo meramente material. Hay también un problema, ahora lo vamos a ver cuando intentemos esbozar una respuesta de la lectura dialogal. Hay también un problema que tiene que ver con los puntos de partida para explicar la realidad. ¿Se acuerdan que en algún momento nosotros dijimos que había dos maneras, dos posibles lecturas, y en cualquiera de ellas podríamos insertar al derecho? Recuerden, estaba la explicación creatural, que es la idea de creación del mundo de la realidad por Dios, y estaba la otra explicación que tenía que ver con, con la evolución, teniendo como punto de partida, diríamos, lo material. Acá estaríamos, por ejemplo, en una postura de este tipo. El origen del universo sería el choque, corrientes eléctricas que golpean entre sí, y de ahí de a poco, y después de millones, y el paso de millones de siglos, va apareciendo o termina apareciendo la vida humana. Este tipo de lecturas eh, nos va a dejar un grave interrogante, que es el siguiente. Si todo es materialidad, si la vida es el resultado de una evolución material y no hay más que materia, cuando la materia, vida, llega a su fin, ¿qué queda? Diríamos, siendo consecuentes con una lectura de este tipo, nada. Lo cual, a diferencia del dualismo, claro, es muchísimo más difícil de aceptar. Eh, es, eh, 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 cuesta, cuesta imaginarse que después de toda una vida de vínculos, de logros, de encuentros, de desencuentros, el último estadio, el último paso sea el convertirnos en polvo, en arena, en lo que fuere, y a partir de ahí no hay absolutamente nada más. Es una idea difícil de asumir. Por eso ahí es donde juega o puede jugar un papel, o entra a jugar un papel importante, lo reconfortante del dualismo, aunque también al dualismo se lo podría poner en crisis en la medida en que pensemos un poco más esa idea simplista de que nos morimos y vamos a determinado lugar, pero no sabemos si como era estábamos antes o en una faz diferente. Algunos dicen, si decimos que el ser humano muere completamente, pero después pensamos que hay un resurgir en otro lado, habría que explicar cómo es posible que algo que muere completamente puede resurgir. Incluso desde lecturas cristianas o católicas dicen, se podría pensar en una nueva creación porque habría que crear a alguien que fuese una réplica de aquel que fuimos cuando vivíamos. Entonces, estos cuestionamientos, que también son fuertes, ponen un poco en jaque estas explicaciones o esta explicación puntual. En, en el año 1800, 1900, con el auge de estas teorías de las neurociencias y esa explicación, que en definitiva, eh, todo lo que el hombre hace, siente, piensa, se emociona, ama, quiere, tenía su respuesta final en que eran producidos por el cerebro. Y lo que podíamos llamar mente generaba estas emociones, pero que su fuente era el cerebro, lo material, la materialidad, ese pequeño órgano tan fantástico, tan maravilloso, denominado cerebro, a que las neurociencias hoy le dedican tanta atención. Y el ejemplo emblema para sostener la validez de esta postura, que el cerebro es el inicio y el fin de todo y la explicación de todo, tiene un correlato empírico con un obrero norteamericano que se llamaba eh, Phineas,
eh, trabajaba en la construcción de Phineas Gage, trabajaba en la construcción de ferrocarriles. En ese momento, para construir ferrocarriles había que abrir grandes boquetes en lugares montañosos, por lo cual trabajaban con una aparatología que implicaba especies de pistones que horadaban eh, em, la montaña, pero eso requería una capacitación, una pericia muy importante en el obrero que practicaba, porque estaba a un segundo de poder perder la vida. Esto le ocurre a este obrero, a Phineas Gage, cuando manipulando lo que podríamos denominar un taladro, se le escapa el seguro, y entonces el tubo que horadaba la tierra se vuelve contra él, le provoca heridas, y parte de lo que sería como una especie de punta de lanza queda incrustado en su cerebro. Lo llevan al hospital. Era una persona, los que lo conocían decían que era una persona afable, muy buena, eh, simpática, con gran empatía por los demás, honesto. Eh, Lo llevan al hospital, le sacan el hierro de la cabeza. Hay placas que muestran cómo tenía la perforación que le había producido, y empieza la recuperación. Pero había perdido una parte importante del cerebro, que era, no recuerdo bien, pero me parece que era algo como el lóbulo frontal. eh, y Al final del tratamiento, cuando ya está casi recuperado y antes de salir del hospital, el médico que lo atienda empieza a notar ciertos comportamientos, y estos comportamientos tenían que ver con reacciones intempestivas, dureza en los gestos, en las facciones, intolerancia. Se estaba viendo una persona que supuestamente no tenía nada que ver con la que los familiares le habían comentado era esta persona, y que luego en la realidad, en su vida cotidiana, empezó a interactuar con los demás de una manera completamente diferente. Es como se decía, por eso se decía, perdió una parte del cerebro, y en esa parte del cerebro tan importante que perdió por el accidente estaban presentes estados de ánimo como la bondad, la templanza, la empatía. Fue un caso muy estudiado, que tuvo mucha relevancia. Se hicieron muchísimos documentales y sirvió en algún momento como una especie de prueba empírica para aquellos que sostenían que en el cerebro estaba la explicación de todo, y que precisamente eh, muchísimas emociones tenían que ver con su presencia o su lugar en determinados lugares del cerebro, y el accidente demostraba que al haber perdido parte de ese cerebro, también había perdido gran parte de esas emociones. Bueno, es eh, un dato bastante interesante, recogido por las investigaciones modernas y actuales. Hoy la neurociencia avanza eh, muchísimo más, diría, que lo que avanzó la ciencia cuando dio ese salto en la modernidad. Sin embargo, todavía hay muchas cuestiones que, como tienen, como dije hoy al comienzo de la clase, bordean lo científico, lo religioso y lo filosófico, no son fáciles de compatibilizar. Ahora les vamos a contar nuestra propuesta, qué piensa la filosofía del diálogo respecto de esta cuestión de la corporalidad, pero les adelantamos, como les dije hoy, fuertemente influenciada por la antropología semita, perdón, y esta antropología habla de una unidad. Si queremos hablar en el hombre de una dualidad, y podríamos hacerlo perfectamente entre cuerpo y alma, esto implica unidad, no cuestiones separadas, no yuxtapuestas, y por supuesto no una sola de ellas. Si es cuerpo,
también hablamos del alma. O si quieren con un lenguaje más moderno cartesiano, si es conciencia, también hablamos del cuerpo. O si es mente, también hablamos de cerebro. O si es cerebro, al mismo tiempo hablamos de mente. No están justapuestos, no interactúan, sino constituyen una unidad. Esto es lo que lo vamos a comentar después. eh, Le hizo decir a pensadores dialógicos como Gabriel Marcel que es insostenible el hablar de la siguiente manera, es decir, yo tengo un cuerpo, somos un cuerpo. Y en esta intento de diferenciación, es cierto decir que tengo un cuerpo o que soy un cuerpo. Está latente una discusión muy, muy profunda que todavía no se ha zanjado, porque acá también aparecen cuestiones que tienen que ver con lo moral, tienen revetes éticos. No vamos a hacer tiempo a esto, pero una cuestión que tiene que ver con ética que se deriva de estas temáticas es, por ejemplo, la eutanasia. Son cuestiones que van más allá de lo legal, del derecho en su formalización y entran a jugar elementos fundamentales o claves, como es la moralidad, principios morales. La eutanasia también es una cuestión muy delicada que aparece cuando hablamos de estas antropologías y de la corporeidad como fenómeno o como problema. Retomemos entonces, Marina, el intento o la respuesta que podemos dar para esta inquietud, ¿no? Que en definitiva es la desaparición del mundo, la muerte. Sí, bien, bueno, volviendo un poquito para atrás, ¿no? Después de explicar un poco lo que es el dualismo y estas ideas monistas también, podemos decir que llegamos nuevamente a una crisis en donde ninguna de las perspectivas que gravitaron a lo largo de estos siglos, ¿no? de- de- en la filosofía respecto a lo que es el ser humano desde su corporeidad, logramos resolver tanto los avatares de la vida como los problemas de la muerte, ¿no? Entonces, o el misterio de la muerte. Entonces, llegamos de nuevo a esta crisis y lo que hizo la filosofía del diálogo es buscar una nueva perspectiva, ¿sí? Apoyarse en otra idea que pueda resolver tanto los avatares de la vida como el misterio de la muerte. Entonces, la perspectiva dialogal que nosotros creemos que es superadora de monismos y dualismos, eh, presenta una nueva idea, una nueva perspectiva. Lo que no podemos negar, y lo primero que vamos a decir, que ya lo adelantamos, lo contaba Carlos hace un ratito, es que lo primero que tenemos que advertir es que nosotros somos seres corpóreos, nosotros existimos como seres corpóreos y el cuerpo está revestido de humanidad, ¿sí? Es evidente que el cuerpo está y que está revestido de humanidad. Lo que vamos a hacer es un poco especificar ese significado humano del cuerpo y lo vamos a hacer de nuevo de la mano de la antropología. La antropología es la que se preocupa, la antropología, la ciencia, es la que se preocupa por descubrir esos significados del cuerpo, que son los que vamos a contar ahora en un rato. Pero antes vamos a detenernos en esto que decía hoy Carlos. La perspectiva dialógica propone empezar a pensarnos como que somos un cuerpo. Tenemos que dejar atrás esas ideas y salir de la categoría del tener a la categoría del ser. Los dualismos, que también hablaban del cuerpo, ¿sí? Como un elemento operante, se
posan en la categoría del tener. Nosotros, dicen desde una perspectiva dualista, tenemos un cuerpo, y si yo digo, tengo un cuerpo, ahí me vuelvo a dividir, ¿sí? Volvemos a la idea dualista. Si yo digo que tengo un cuerpo, ¿quién tiene un cuerpo? Lo que tenemos que empezar a hacer y empezar a trabajar es a pasarnos a la categoría del ser. Nosotros somos cuerpo. Eso es lo más importante para esta perspectiva. Pasar de la categoría del tener a la categoría del ser. Y esto, como decía Carlos, tiene muchísimas consecuencias, ¿no? De pensarnos como cuerpos, como seres corpóreos. Tiene muchísimas consecuencias desde la eutanasia, desde la perspectiva del aborto, ¿sí? Hay muchísimas consecuencias en pensarnos como cuerpos, como seres corpóreos. ¿Sí? Después quizás, ahora estamos un poco ajustados de tiempo, pero quizás en otra clase podamos retomar un poco esta idea que es tan importante. Seguimos un poco adelante con Joseph Gevarques. Él habla de esos significados fundamentales del cuerpo que somos. ¿Sí? Él dice que hay distintos significados respecto a la persona concreta, respecto a los demás seres humanos y respecto al mundo material. El cuerpo, respecto a la persona concreta, es un campo expresivo. Nosotros a través del cuerpo nos expresamos, ¿sí? A través de palabras, a través de gestos, todo va moldeando mi cuerpo, ¿sí? El cuerpo es un canal de expresión. Respecto a los demás seres humanos, el cuerpo además es presencia en el mundo, ¿sí? Con el cuerpo decimos estoy acá, con nuestro cuerpo, con esa presencia la marcamos con nuestro cuerpo. También es un lugar de comunicación con los otros. Y a la vez es un medio de reconocimiento del otro. Y respecto al mundo material, el cuerpo es el origen de la instrumentalidad, ¿sí? Es la fuente de intervención humanizante en el mundo, ¿sí? Nosotros, a través de nuestro cuerpo, utilizamos aquellos objetos o aquello que está en el mundo material. No significa que el cuerpo sea algo material, sea un objeto, sino que nosotros, a través de nuestro cuerpo, utilizamos los objetos, ¿sí? Estos son los significados fundamentales del cuerpo, que no se separan entre sí, no lo tenemos que ver como cosas distintas, sino es una distinción, estos significados son una distinción dentro de una unidad. Negri siempre contaba y explicaba estos significados del cuerpo, como decíamos recién, ¿no? Nosotros nos expresamos a través del cuerpo, es un campo expresivo. El ser humano se realiza comunicándose y expresándose en la visibilidad de su cuerpo. Ustedes, por ejemplo, se pueden dar cuenta si yo estoy triste, si estoy cansada, si estoy enferma, muchísimas veces por mis expresiones, ¿sí? Por mi forma de moverme, por mis gestos. El cuerpo es un canal de expresión. Nosotros nos expresamos a través del cuerpo. Por otro lado, como decíamos recién, el cuerpo es la presencia. En la relación con los demás, cuando nosotros nos mostramos, cuando nosotros decimos estoy acá, es a través de esa presencia física. Y la presencia la podemos ver un poco mejor o percibir un poco mejor cuando hablamos de la ausencia, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de la ausencia permanente, que es la muerte, ¿sí? Esa
la muerte no nos permite estar más presentes, ¿sí? Entonces la presencia es un significado del cuerpo muy importante, es fundamental. Por otro lado, nuestro cuerpo es apertura, nuestro cuerpo es abierto para el encuentro, ¿sí? Es una invitación constante al diálogo, decía Negri. Tenemos boca para hablar, oído para escucharnos, manos para tocarnos. Nuestro cuerpo es abierto hacia los demás, abierto hacia el encuentro. Por otro lado, el cuerpo es principio de instrumentalidad, como decíamos recién. Utilizamos nuestro cuerpo para comunicarnos con los demás. Yo ahora en este momento estoy utilizando la computadora, los auriculares, para comunicarme con ustedes. Estoy utilizando estos instrumentos que se crearon a través de la cultura, como venimos viendo a lo largo de las clases, y utilizo mi cuerpo para comunicarme con ustedes. Utilizo los instrumentos a través de mi cuerpo. Pero también el cuerpo es un límite. Sí, este es un significado también muy importante porque el cuerpo es límite, digamos, todos esos aspectos positivos que venimos viendo, la expresión, la presencia, la apertura, todo tiene un límite o sea, todos esos aspectos positivos van acompañados de este límite. ¿Sí? La expresión no siempre responde a lo que les quiero contar. A veces nosotros queremos estar bien y expresarnos de una manera y quizás estamos tristes y no nos sale. ¿Sí? A veces queremos decir algo y decimos otra cosa. Lo mismo que la presencia, no siempre podemos estar presentes por más que querramos. Por ejemplo, si estamos enfermos, el cuerpo tiene límites. A la vez también tiene otros límites que no son transitorios, sino que son permanentes. Por ejemplo, no puedo llegar de una esquina a la otra en un solo paso, sino que también el cuerpo tiene esos límites físicos. Hasta acá, y todo lo que venimos contando parece tratarse de un materialismo, ¿no? Porque estuvimos hablando solamente del cuerpo, de este aspecto corpóreo, de nuestro aspecto corpóreo. Pero para la perspectiva dialógica, este materialismo o esta porción de lo que contamos no es suficiente, ¿sí? No termina nuestra existencia en nuestro cuerpo. Pero lo que queremos hacer es revalorizar el cuerpo. Estos principios fundamentales, estos significados fundamentales del cuerpo son importantísimos, ¿sí? El cuerpo tiene un valor muy importante para la perspectiva dialogal. Pero a la vez hay otra parte y todos los significados del cuerpo, lo que venimos contando, no lo son si no es ante el otro que me quiere. Acá es donde se introduce la otra parte de esta perspectiva, ¿sí? De nuevo volvemos a hablar del otro y de la importancia del otro en nuestra vida, en este caso, en nuestra corporeidad. ¿Sí? Todos los significados del cuerpo no son tal si no es ante el otro que me quiere. Digamos, como decíamos recién, la expresión siempre es ante el otro que me quiere, ¿sí? El otro que me quiere se da cuenta si estoy triste, el otro que me quiere, el otro que me conoce se da cuenta si estoy triste, si estoy contenta. Todas las expresiones esas las puede percibir un otro. Lo mismo que la presencia. ¿A cuántas personas, no sé si fueron a la facultad, a cuántas personas se cruzaron? A muchísimas, pero ¿de cuántas se acuerdan que se cruzaron? ¿Sí? Al amigo que pararon a saludar. Solamente somos presencia ante el otro que me quiere. Si estoy ante un otro que no me quiere, quizás ni se da cuenta que estoy ahí. ¿Sí? Lo mismo que la apertura. La apertura siempre es ante el otro que me quiere.
estoy dispuesta a hablar, estoy dispuesta a escuchar, siempre ante el otro. El principio de instrumentalidad, lo mismo, es para la convivencia con los otros, para el encuentro con los otros, para comunicarme con los otros. Y el límite, lo mismo. El límite a veces afecta la relación con el otro que me quiere. Ese fracaso en el encuentro, ese fracaso en la comunicación, siempre es ante el otro que me quiere. Decía Negri que entonces quizás a ese otro haya que llamarlo alma, ¿sí? Y no es que está dentro de nosotros, sino que está afuera. Negri decía eso, el alma no está dentro de nosotros, está afuera, está en el otro, ¿sí? En el encuentro con el otro aparece el alma. Negri siempre decía algo muy lindo, que es cuando nos encontramos con los otros, me animo. Y cuando nos desencontramos, me desanimo. Entonces, el alma aparece, como decíamos recién, en el encuentro con el otro. Mi cuerpo nada significa si no hay un otro, ¿sí? Ya hablábamos de que somos seres corpóreos, pero esos significados del cuerpo son importantes ante el otro que me quiere. Nada significo ni mis expresiones, ni mi presencia, ni mi apertura, si no hay un otro que me quiere del otro lado. Y volvemos a la idea de que el otro me constituye como persona, ¿sí? En cada encuentro. El ser personal, entonces, y como decía Carlos, la unicidad, piensen en unicidad siempre, el ser personal es la suma de nuestro cuerpo y del otro. No tiene sentido el cuerpo sin el encuentro y no es posible el encuentro sin el cuerpo. Por eso Negri también decía siempre que cuidar al cuerpo es cuidar al encuentro y cuidar al encuentro es cuidar al alma. Ahora, ¿cómo se resuelve el misterio de la muerte desde la perspectiva dialógica? Negri decía que la solución es que luego de la muerte haya un otro que me quiera, ¿sí? Un otro, un absoluto, ¿sí? Un Dios, un cualquiera que sea. Un otro que me quiera. Ahora, la prueba es imposible, eso no se puede probar, sino que es un acto de fe. Pero Negri decía que todo encuentro es un acto de fe. Entonces, esta perspectiva no es un dualismo, porque no son, como decía Carlos, dos principios operantes que están en permanente tensión. Eso no se da, ¿sí? Esta es la perspectiva del ser personal como unicidad. Bien, hasta acá llegamos. No sé si Carlos querés hacer algún comentario, chicos, y si No, tienen alguna... sí, teniendo en cuenta lo último, que seríamos, por ejemplo, algunos dicen que somos seres sentipensantes. Acá estaría, en esta expresión estaría un poco condensada la idea, sentipensantes, que no podemos sentir si- porque no podríamos sentir si no fuésemos corpóreos, pero al mismo tiempo para pensar es indispensable el cuerpo y pensar sin el cuerpo como a la usanza de Descartes es poco menos que irreal. Entonces, sentipensantes o pensantes sintientes al mismo tiempo. ¿M? O como decíamos, no es mis piernas que están corriendo apuradas, no soy yo el que estoy corriendo
apurado. No es mi cabeza o mi cerebro que está pensando, no, soy yo el que está pensando y yo el que está sintiendo. Esas son un poco las condensaciones de esta idea de la dialogicidad. Y sí, lo del acto de fe también em, eh, me parece clave y lo relaciono, cada uno podrá relacionarlo o debería relacionarlo con su propia experiencia, pero además del acto de fe, el hecho de que si esto no se da, no existe, es como absurdo, ¿no? Em, una vida sería como algo absurda si después que finaliza el espacio temporal no hay más nada después, ¿no? Eh, y si te asalta la idea de ese pensamiento como absurdo, tal vez probablemente es porque la idea que está por de base no sea lo más adecuada. ¿M? Una chispa produce algo y una chispa también desaparece algo y entonces ya no hay ni puede haber ni antes, ni un presente, ni un después. Es absurdo. Si lo absurdo puede indicar, puede servir de pista, como pista para algo que no debe ser, es porque no digo que el acto de fe haya que pensarlo como algo concreto, tajante, porque tampoco hay demostración de esto. Pero es pensar qué puede ser absurdo y qué no, qué veo como absurdo y qué no. Mi adhesión a estas ideas, a las ideas neurales, es por sobre todas las cosas que una respuesta convierte el resultado final en un absurdo y no puedo entender esa absurdidad. Entonces me inclino por lo que tiene sentido y no hace ver el final de la vida, mi muerte, como un absurdo. Pero es un misterio. La palabra misterio, a diferencia de la palabra problema, problema es algo que se puede resolver dándolo vuelta. Un problema se da vuelta, se mira para acá, se mira para atrás y a lo mejor aparece la solución. Todos los pensadores legales en estas cuestiones dicen, esto es un misterio. Misterio es que no lo vamos a resolver ni dándolo vuelta ni poniéndolo al revés. Está atravesado por muchas vertientes que también nos llevan a pensar. ¿M? Esto es lo que quería comentar como cierre. Espero que haya sido, que lo hayan comprendido. Después cada uno en esto tendrá su propio, podrá empezar a forjar su propia opinión personal, pero son cosas que eh, eh, me parece que hay que hay que darles, prestarles atención, porque también en ese sentido creo que nuestro cerebro juega a distraer, ¿no? Son cuestiones difíciles de pensar, son cuestiones que ponen mucho en juego cuando uno se las pone a pensar en serio. Y en un mundo en el que no hay que pensar en serio, sino que moverse, ir de acá para allá de manera casi automatizada, casi inercial, eh, no aparecen, pero siempre está bueno al menos ponerlos en el tapete. Y tienen gran importancia para el derecho, como lo mencionaba hoy Marina, cuestiones esenciales, discusiones esenciales y abiertas en el derecho, como son el tema de la eutanasia, como es el tema del aborto, muchísimas cuestiones que no están cerradas, que no sé si se cerrarán en algún momento, que generan desacuerdos, desavenencias, pero que esto puede llegar a poder ayudar a pensar para que el día de mañana ustedes, utilizando la herramienta del derecho, y que van a trabajar, tener que trabajar sobre estas cuestiones que no están cerradas y van a reaparecer, eh, puedan tener en el derecho una mejor respuesta, pero nunca definitiva. ¿Mm? Sí, perdón, agrego una cosita más, que cada una de estas perspectivas, las que nosotros
tomemos, todas tienen consecuencias, ¿sí? En la clase dijimos algunas consecuencias, tanto de una como la otra, pero todas tienen consecuencias, así que también está bueno que íntimamente ustedes piensen con cuál adoptan, ¿no? Porque todas tienen consecuencias. Perdón, Bien, quería preguntar cuál es la perspectiva dialógica entonces, si es monista o dualista, porque no me quedó claro. no es dualista, no es dualista porque nosotros no decimos que haya un cuerpo y un alma justapuestos y que interactúan entre sí, sin saber muy bien cómo hacen para interactuar entre sí. A esa postura la descartamos. Tampoco es una postura monista porque no decimos lo importante, lo único, lo que explica el ser humano es el cuerpo, la materia, o lo importante, lo único, lo que explica al ser humano es la mente, que sería un monismo. Tampoco aceptamos eso. Lo que decimos es que al ser humano hay que entenderlo de manera o de forma unitaria. Si queremos hablar de cuerpo, al mismo tiempo hablamos de alma. Si hablamos de alma, al mismo tiempo hablamos de cuerpo. Unitario. Somos seres corpóreos. Somos seres sentipensantes. Hay una unidad. Esa unidad no puede, insisto, separarse porque entonces ya caemos en un dualismo, ni poner todo el peso en una porque entonces ya caemos en un monismo. No somos ni una postura dualista ni una postura monista. Hablamos de una unidad. Es cierto, y viene bien la pregunta que haces, y me parece completamente entendible, ¿por qué? Tenemos muchas dificultades para comprender esto, porque somos herederos de, como decía hoy, de una cultura griega, de una cultura helénica, que nos ha llevado a pensar siempre estas cuestiones de una manera yuxtapuesta, de una manera dualista. Es muy difícil para nosotros como occidentales salirnos de esa tendencia en el pensamiento que le ha imprimido la filosofía griega a estas cuestiones. Nos resulta muy difícil no pensar de manera dualista o entender por qué no debemos ser dualistas. Es cierto, esto pasa y nos pasa a todos. El punto de vista dualista tiene todavía un enorme arraigo, una enorme influencia, y es difícil pensarlo o salirnos de esa manera de ver la realidad, de ver las cosas. Pero es posible. Esa es nuestra postura. Y no es una postura que surge ahora, nueva, un gran invento. No, es una lectura que ya estuvo presente, como lo dije hoy, en los orígenes de la humanidad, en una cultura que no es la que afina a Occidente, que es la cultura semita. Los semitas en la Biblia, en los textos sagrados, siempre hablaron del hombre como una unidad. Nunca hicieron una mención dualista. Nosotros recibimos la influencia, los cristianos, cristianismo occidente de los griegos, y empezamos a teñir la realidad de un dualismo, resurrección, muerte, la carne. Bueno, no vamos a entrar en estas disquisiciones que son interesantes, religiosas, pero que ya no nos daría el tiempo. Por eso esa es nuestra postura. Primero tenés que tener en claro qué es dualismo, bien, que te quede bien claro qué es la lectura dualista, no lo somos. Luego que te quede bien claro qué es la lectura monista, no lo somos. ¿Mm? No sé quién preguntó, Agustín o Yo, eh, Tantino. quién es. Ah, eso es lo que tenés que tener eh, en claro. Bien lo que es el dualismo, bien lo que es el monismo. Después elimina esas dos lecturas y quédate con lo que queda, que es la unidad. Si no es dualismo, es unidad, pero no es monismo, porque no es una sola cosa. ¿Mm? Eso es con la relectura y con esta aclaración,
pienso que vas a poder llegar a entenderlos mejor. Pero es cierto, e insisto con esto, estamos muy acostumbrados a pensar de manera dualista. ¿M? Por eso a Professor, veces es entendible que nos cueste un poco entenderlo. Sí, professor, buenas noches. buenas noches. Uma dúvida cá. Sí, E quem defende, eu não entendi, e quem sí. defende essa outra postura que vos está dizendo? La postura dialogal. Não, La pos- porque há o monismo, há o dualismo e essa outra postura que vos está dizendo. Aí la queria postura que saber habla de una dessa unidad. unidade. La unidad tiene su origen en la cultura semita, en los judíos, y está presente en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los Ah, tá hebreos, bem. los hebreos, esa cultura que es muy diferente a la griega, marcan la unidad. El problema que, entrecomillado, que tuvimos nosotros, es que recibimos una influencia muy fuerte de la mano o en el momento del cristianismo de los griegos. Por eso es que muchos términos que aparecen en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hay un trabajo muy bueno de Enrique Dussel, para el que le interese estas cuestiones filosóficas religiosas. Él tiene un libro sobre la cultura helénica y tiene un libro sobre la cultura hebrea. Por eso hay cierto tinte dualista que se le da a la Biblia a partir de que los hebreos toman contacto con el mundo de los griegos. Y hay muchos términos que el cristianismo, de manera equivocada, y para esto tuvieron que pasar varios concilios para acomodar las cosas, le daban, pensá esto, piensa en esto. La dificultad que hay, por ejemplo, en interpretar, que habría para nosotros, que hablamos español, interpretar un texto suizo, voy a poner un ejemplo inventado, ¿no? Las dificultades que tendríamos para interpretarlo, porque muchos de los significados que tendría el suizo o el francés no son los mismos que le damos nosotros con nuestra traducción. Y eso es lo que pasó. Los griegos interpretaron muchos términos del Antiguo y el Nuevo Testamento cuando tuvieron contacto con los semitas de una forma que no era la que los semitas le daban a esos términos. Por eso es que después aparece la cuestión, la cuestión de error más importante en la interpretación, es que al decir basar, que significa carne en hebreo, no estaban haciendo referencia a la corporalidad, exclusivamente, estaban haciendo referencia a la integralidad del ser humano. Bueno, eso provoca, ese error provoca que aparezcan cuestiones dualistas en la religión católica, la Usted, resurrección, la profesor, reencarnación, etcétera. Sí, ¿usted llama dualista a cuando se dice, por ejemplo, unidad sustancial de cuerpo y alma? no, unidad sustancial, O eso es lo que dice dualista, la iglesia. claro, no, pero no es dualista. La idea de la iglesia, pues, que quiero decir, la idea semita es una unidad que no es una unidad que está compuesta de dos sustancias diferentes, sino es una unidad que refleja una dimensión que, si se quiere, tiene dos vertientes, dos estructuras, pero no dos sustancias distintas, separadas, que convergen en una. Esa es la idea que aparece en la iglesia, producto de la influencia griega. ¿M? Pero la de Reencarna, Platón o la de Aristóteles. no, fundamentalmente la platónica. También hay Porque, digamos, influencia la en síntesis, Aristóteles. digamos, Sí, con Santo Aristóteles Tomás tiene tiene, más influencia de Aristóteles. claro, pero Aristóteles tiene hay un cambio, una modificación en la versión aristotélica, si bien Aristóteles era griego, dando lugar a la teoría que él tiene, que se llama ailemorfismo. O sea, hay como unos cambios, pero no deja de ser una postura que habla de dos sustancias. Hay un cambio, una modificación de Aristóteles a Platón, pero sigue manteniendo esa impronta griega que es la dualidad. Cómo interpretamos, cómo vinculamos, cómo hacemos interaccionar
dos sustancias que son Dos diferentes o principios, distintas. digamos. Dos principios que son diferentes. Claro, hay una impronta, ineludiblemente, hay una impronta helénica. La cultura helénica, más allá del pensamiento previo a la filosofía griego, al pensamiento filosófico griego, la cultura helénica tiene esas particularidades que son ver un dualismo en todo lo que forma parte del mundo de la realidad. ¿Mm? En definitiva, es una cuestión de choque de culturas, de influencia de culturas, de lecturas que a veces es difícil interpretar un texto. Acá tiene que ver también la hermenéutica. Es difícil interpretar un texto desde un lugar o una situación o una historia diferente. ¿M? Y a veces uno le hace decir a un texto que tiene que interpretar o reinterpretar cosas que el texto no dice, porque yo al interpretarlo le estoy metiendo mi punto de vista, mi lectura o mi posición, mi situación, que es diferente. Eso también ha pasado con la hermenéutica bíblica y con la interpretación de los textos bíblicos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si el texto dice 100.000 personas, tal vez en realidad no se está queriendo decir literalmente 100.000 personas, sino que se está haciendo referencia a una multitud, a un grupo importante de personas. Si yo lo leo de una manera literal, entonces, después de 15, 18 siglos, miro el texto y digo 100.000 personas, la persona que escribió esto me está queriendo decir literalmente que había 100.000 personas, y es una lectura equivocada del texto. ¿Mm? Bien. Ok, muchas gracias, profesor. No tiene por qué. Es un tema interesante, importante y bienvenido, y además argumentable, pero importante se ha generado esas dudas, esas cuestiones o esas inquietudes. Insisto, lo que les contamos tiene pretensión de verdad. Lo contamos como pretensión de verdad y les damos nuestros argumentos. Eso no significa que, por supuesto, sea la verdad. Tiene pretensión de verdad. Tiene argumentos y tiene argumentos sólidos. ¿Alguien más que quiera? Bien. Bueno, le agradecemos, ha sido muy importante y estimulante para nosotros sus cuestionamientos y preguntas, y nos vemos en la clase que viene. Tal vez con algún nuevo tema, ingresemos ya en algún nuevo tema, si no me equivoco, Marina, como venimos con el orden, nos vamos acercando un poquito cada vez más